Veamos pues las posturas frente a la existencia de Dios. En el Catecismo, en el numeral 284 a 285, se nos recuerda que han habido diversas posturas como intentos racionales de parte del ser humano para poder dar explicación a la naturaleza, y que es pues parte de la misma inteligencia del ser humano establecer teorías acerca de qué originó el cosmos, pero lo más importante es también preguntarse cuál es el propósito mismo de la existencia. Aunque a algunos ateos no les interesa ver el tema del propósito, en nuestra visión cristiana pues tenemos como un tema bastante entrañable y bastante conmovedor preguntarnos el por qué estamos aquí, la causa de la creación y la causa de la existencia del ser humano, pues debería de tener una explicación, y debería de tenerla porque en cierta manera la sentimos. Sentimos que en realidad no estamos aquí de puro gusto, no estamos aquí por simple caso fortuito de la naturaleza, sino que sentimos en nuestro propio interior un llamado a trascender, y lo intentamos expresar de muchas maneras, a través de la ciencia, a través del arte, a través del servicio al prójimo. Sentimos este deseo trascendental de guardar, ¿verdad?, algo de nosotros para la eternidad, por lo cual existe desde ya en el espíritu humano el deseo de trascender, y como existe ese deseo de trascender, implica que de alguna manera el ser humano está llamado a algo superior. Entonces veamos un poquito acerca de estas famosas posturas frente a la existencia de Dios, y de alguna manera pues tal vez analizar en cuál nos encontramos nosotros. Vamos a ver dos grupos de posturas: las posturas que son ateas y las posturas que son teístas. Comenzaremos con las teístas y terminaremos con las ateas. Dice el Catecismo: el gran interés que despiertan estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo han surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen, si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Todas estas preguntas trataremos de irles dando pues luces, no solución porque es un tema existencial humano, pero al menos luces para poder desentrañar el enredo que tenemos como parte de la misma historia humana y su propia cultura. Primera postura: el monoteísmo. Entre las posturas ateas, considerar que existe un solo Dios y no varios, como se creía en la antigüedad, en donde se manejaba un politeísmo. La palabra mono hace referencia a uno, y teos es la palabra griega para Dios. Así que el monoteísmo considera que no son muchos, es uno solo. Y de hecho, desde la antigüedad, no solamente desde el punto de vista de Abraham, ¿verdad? Se ha hablado, también después de Abraham aparecerán en el mundo griego algunos pensadores como Pitágoras, que nos habla del uno. Plotino nos habla también del uno, ¿verdad? Como del ser como uno, ser como único, y no multiplicidad de seres originales, ¿verdad? Ciertamente hubo un momento en la filosofía en la que se establecía que la causa de los seres eran múltiples causas, como el caso de Empédocles, que creía que eran cuatro causas, ¿verdad? Tierra, aire, fuego y agua. Sin embargo, posterior a esa visión de Empédocles, vendrán otros filósofos que pensarán en una sola causa que tiene que tener ciertas cualidades y que vamos a mencionar más adelante cuando miremos uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Siguiente: el deísmo. El deísmo consiste en creer en Dios, pero en un ser casi como abstracto, un ser al cual no le compete ni necesita de nuestro culto. Es decir, es un ser que reconozco como hacedor, como gran arquitecto del universo, así como dirán algunos masones, pero no necesita del culto, no necesita de mi intervención, ni tampoco yo necesito de su intervención. Me creó, puso las reglas y vivo conforme a esas reglas. Esa es la visión del deísta: cree en Dios pero no le da culto. El fideísta:
es creer en Dios solamente desde la fe. Es aquella persona que no acepta ningún tipo de razonamiento, ni siquiera un intento de explicar la fe a la luz también de la ciencia. Para la Iglesia Católica es muy diferente porque desde que aparecieron algunas encíclicas como la Fides Ratio de Papa Juan Pablo II, donde él pone en comparación y no en contraposición el papel de la ciencia y el papel de la fe, pues llegamos a la conclusión de que la fe y la ciencia no están peleadas. Y es algo que desde la Edad Media se venía enseñando desde la época de Tomás de Aquino, ¿verdad? Que la ciencia y la fe están hermanadas, ¿verdad? No necesariamente tienen por qué ser dos caminos distintos que estén en contraposición. Al contrario, son dos ríos que desembocan en el mismo mar de la gran verdad, de la verdad que andamos buscando y anhelando. Por lo cual, la ciencia de alguna manera tendría que ayudar a la fe y la fe también iluminar el proceder de la ciencia. El enoteísta. El enoteísta se maneja como un monólatra, alguien que cree en un solo Dios, pero no un solo Dios único, sino un solo Dios entre muchos. Por lo cual yo soy creyente de un Dios, pero respeto los dioses de los demás. Entonces se dirige por este principio que en latín se dice ad omnis populus un Deus, a cada pueblo su Dios. Por lo cual el enoteísta considera que cada pueblo tiene sus propias deidades y por lo cual son respetables. Esa era la actitud, por ejemplo, del mundo romano. Los romanos tenían la costumbre de aceptar las deidades de otras comunidades. Por eso es que la Biblia va a terminar retratando a Roma como la gran prostituta. ¿Por qué? Porque era idólatra, caía en muchas idolatrías. ¿Sí? En vez de dirigirse hacia un solo Dios, aceptaba cualquier Dios por fines políticos, por lo cual se volvió pues la prostituta de las religiones, ¿verdad? Conformando un imperio donde se respetaban todos los dioses por falsos que fueran. Entonces el enoteísta considera que todos los dioses están bien, que no hay ningún problema con ellos y no tengo por qué entrar en conflicto con nadie al respecto. El catenoteísmo. El catenoteísmo hace referencia a este principio, que hay una época, una serie de épocas, y en cada época gobierna un dios a la vez. Es decir, hay muchos dioses, pero solo gobiernan cada cierto tiempo algunos de ellos. Hay un documental muy famoso que es un documental ateo que intenta supuestamente refutar la religión presentando una mezcolanza, un tutti frutti de teorías que se llama Zeitgeist. Zeitgeist y hay otro que se llama Zeitgeist Addendum que habla también de la economía. El de la economía sí me parece mucho más interesante. El de la religión comete una gran cantidad de falacias, pero igual, se sacan de la manga de que Jesucristo no es un Dios original, según ellos, sino que Jesucristo es un ser que ha imitado, ¿verdad?, a muchos otros dioses de la antigüedad, y empiezan a comparar a Jesús con Horus, a Jesús con Mitra, a Jesús con incluso Buda, cuando Buda no tiene nada que ver con Jesucristo, porque Buda vivió 500 años antes que Jesús, ¿verdad? Fue un príncipe de la India que se trasladó al Oriente, ¿verdad? Y fundó su propia escuela filosófica. Así que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la visión de Jesucristo, aunque contengan valores ambos, ¿verdad? Pero el tema de los valores, eso no tiene nada que ver como una prueba o demostración de que por contener los mismos valores van a tener la misma raíz, ¿verdad? Mística o espiritual. Entonces, en este caso, y otra cosa, Buda no es considerado un Dios encarnado, Jesucristo sí. Jesucristo es el verbo de Dios que se hizo carne, por lo cual muy diferente la visión de estos personajes. Sin embargo, intentan mezclar a esa cantidad de personajes mitológicos con Jesucristo para darle supuestamente fuerza a esta teoría de que han habido diferentes épocas y que incluso está relacionado con el tema del zodiaco, ¿sí? Porque según en la casa zodiacal, así es el tipo de Dios. Por lo cual, antes de Moisés, supuestamente era la época de Tauro y por tanto adoraban al toro, cosa muy falsa, porque en Egipto no adoraban solamente al toro, adoraban también al dios colibrí, al Tot, adoraban al dios halcón, que es Ra, a la diosa gata, que es Bastet. Entonces no es cierto
de que hubo una época en la cual solo adoraban al toro, ¿verdad? Solamente porque quieren sacar de la Biblia de contexto el hecho de que los israelitas hicieron un becerro de oro y mezclarlo con eso. Bueno, una serie de teorías que lo único que intentan es confundir a la gente y mezclar eventos que no tienen relación alguna, ¿verdad? Lo único que tiene relación es que los israelitas tenían un dios toro o un becerro de oro porque obviamente aprendieron este dios de la cultura egipcia, pero no porque realmente hubiese una época en la cual este dios tenía que ser adorado por obligación, para nada, ¿verdad? Entonces, esta es la visión que tienen algunos de estos personajes que se creen, y sobre todo, lo interesante, la gente catenoteísta se cree élite, cree que son los que manejan la élite del conocimiento religioso, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ese tipo de doctrinas. El malteísmo considera que Dios es un ser malvado. Entonces tiene esta idea como la de los dioses antiguos, como el dios Zeus, ¿verdad? Que destruía la humanidad y que lanza rayos y centellas y que está para poder incluso hacer maldades para el hombre. O estos dioses mitológicos nórdicos, ¿verdad? Que también explotaban en furia, en ira. El panteísmo, el panteísmo es creer que todo es Dios. Esta visión la comparten muchísimo las culturas americanas, que consideran de que los dioses están como que repartidos en toda la naturaleza, sobre todo indios del norte. También en el sur se habla mucho de la Pachamama, ¿verdad? Se habla mucho de la Madre Tierra, que supuestamente es como una diosa, Pachamama, ¿verdad? Que está regada en el universo, está esparcida, ¿verdad? En el universo. Esta es la visión del panteísta. Hay algunas líneas o ramas dentro del panteísmo que mencionaremos a continuación. El pandeísmo. El pandeísmo considera que Dios no es que habite en los seres, sino que Dios explotó, dejó de ser el Dios supremo, y explotó y se repartió en diversos fragmentos de dioses en la naturaleza. Entonces hay un pedacito de Dios en las piedras, un pedacito de Dios en los animales, esa idea de que Dios explotó, pero habrá un momento en que llegará una etapa en la cual Dios se tendrá que reunir y por tanto a este fenómeno le llaman ellos la apocatástasis de Dios, que es este retorno apocalíptico de Dios al ser el ser original y todas las cosas sean reunidas en él mismo, ¿verdad? Esta es la visión del pandeísta. El panenteísmo, miren, las palabras se parecen muchísimo, muchísimo porque tienen que ver siempre con la idea de pan. Pan en griego significa todos, ¿verdad? Dios es todo. La idea del panenteísmo es que Dios es un ser tanto inmanente como trascendente. Es decir, un ser que puede habitar en las cosas, en su interior, pero a la vez se puede permanecer como un ser trascendente, que está por fuera de las cosas. Por tanto, Dios puede estar dentro de las cosas, pero ser también independientes a los elementos del universo. El panendeísmo, muy parecida al panenteísmo, la idea es que Dios, ¿verdad? Puede ser que algunas cosas del universo sean Dios y otras no. Es esta visión de creer que Dios es probable que esté en el ser humano, pero es impensable que esté, por ejemplo, en una hormiga. Entonces, esta idea más que se puede decir respetuosa, entre comillas, para no meter a Dios en todos los lados, sino que decir, bueno, Dios puede habitar al ser humano, pero ya habitar al animal, al perro, al gato, eso ya está un poquito fuera de orden. Es lo que piensa el panendeísta. El abracismo consiste en considerar que todas las religiones son válidas, ¿verdad? En este caso considera que en cualquier religión hay verdad y por tanto debe ser respetada. Viene de la idea de abrazar, de aceptar. Este texto quiero mostrarlo como un ejemplo de la siguiente postura. Dice el fragmento: Lucifer, Cristo ario, rúnico atlante, el judio-cristianismo suplanta a Cristo Lucifer, el verdadero hijo de los dioses por Jesucristo, un impostor humano e hijo del demiurgo Jehová Satán, el Cristo Jesús de Nazaret. Nazaret es el Mesías agente encubierto enviado por la jerarquía sinárquica oculta de la tierra de los 200 demonios traidores nefilín de la hermana blanca de Chanchambala. Este tutti frutti, mejor dicho, uh, yo le llamaría pues un licuado de religiones, es lo que llamaremos más adelante el gnosticismo, una de las posturas que me parecen aún más enfermas todavía. Según los gnósticos,
ellos consideran que son, igual que los catenoteístas, se consideran la élite, ¿verdad? Son élites, son gente sabia, que conoce y ha desentrañado, y ha descubierto, ¿verdad? Revelado los misterios de Dios, y que creen que manejan ese conocimiento esotérico de Dios. Cuando lo único que han hecho es buscar obligar, mejor dicho, a que las distintas doctrinas cristiana, musulmán, islámica, budista, taoísta, ¿verdad? Hindú, todas estas culturas religiosas empezaron a hacer como una especie de paralelismos. Y en ese paralelismo, obviamente, si yo busco paralelismos entre, por ejemplo, por decir algo, entre Carlos Marx y una canción de Bad Bunny, en cualquier punto la voy a encontrar. Es decir, ese intento de mezclar las cosas que no tienen nada que ver y que por casualidad logro encontrar algo y que por ese algo encontrado suponga yo que en realidad entonces hay una relación histórica o peor aún una relación mística entre ellas. Eso es algo que yo digo es un poco enfermizo, porque hay las religiones que hemos mencionado, algunas de ellas tienen relación como el judaísmo y cristianismo, obviamente comparten una sola historia desde Abraham, pero ya mezclar las ideas del cristianismo con las del hinduismo, que nada tienen que ver, que son completamente distintas y distantes, ¿verdad? Porque no comparten para nada la idea primero de Dios, segundo, mucho menos la idea del verbo, entonces mucho menos también el tema de la revelación, no comparten ni siquiera la literatura. Entonces, por esa razón, mezclar esas religiones para hacer toda una mezcla, como para sonar yo todo sabiondo, porque si yo leo aquel fragmento que les enseñé anteriormente de los gnósticos, donde mencionan a Lucifer, Cristo, la jerarquía sinárquica, obviamente voy a sonar como alguien que conoce de religión, cuando lo único que hago es inventar palabrería. Eso se llama creación de sofistiquerías, ¿verdad? De lenguaje de sofistas, lenguaje de charlatanes. Entonces tengamos cuidado con estas posturas, ¿verdad? Que tienen obviamente un punto a favor. Les gusta investigar las religiones y eso nadie se los quita. Pero por otro lado, no tienen el respeto de ver el contexto histórico en el cual se han desenvuelto y mucho menos, ¿verdad? Tienen el respeto por los símbolos del cristianismo y los símbolos de las diferentes religiones y las empiezan a mezclar a su antojo. El gnosticismo comenzó en América del Sur, según tenemos entendido, por la influencia de alguien que estudió en la teosofía y las teorías rosacruces de Europa, que es este famoso señor Samael Aun-Weor. Aunque el nombre de él realmente es Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Es un latinoamericano que se enfermó de leer teosofía, leer las teorías rosacruces y que incluso lo han considerado la reencarnación de grandes maestros del conocimiento antiguo, ¿verdad? Pero en realidad la base es esto, es el esoterismo, la teosofía y la cultura rosacruz, o mejor dicho, las enseñanzas de las sectas rosacruces. A esto entonces le llamamos neognosticismo, porque ha habido un gnosticismo también en el pueblo de Israel. Ha habido gnósticos en muchísimas culturas religiosas. Entonces el cristianismo no es la excepción. Hubo gnósticos al inicio de la cristiandad que intentaron mezclar la filosofía con el cristianismo, ¿verdad? Y pues en el siglo presente también han existido, siglo pasado y siglo presente. Ahora veamos las posturas no teístas, las posturas que tienen que ver con el ateísmo. Primero está el ateísmo. El ateísmo es la postura que admite que Dios no existe. Sin embargo, pues para los religiosos, los ateos verdaderos no existen, por una sencilla razón. Porque un verdadero eh, individuo que carece de una característica, se supone que esa característica jamás debería de vivirla, debería siquiera interesarle. Por ejemplo, si yo me considero apolítico, significa que jamás voy a hablar de política, ¿sí? No me interesa hablar de la política, por lo cual vivo mi vida sin preocuparme por la política. Si yo soy antirreligioso, pues entonces significa que no voy a vivir de ninguna religión y por tanto no vivo. Soy arreligioso, no antirreligioso, arreligioso.
es decir, que no tengo religión alguna y por tanto no me interesa ninguna religión, ¿ok? Pero el ateo tiene una particularidad, el ateo pasa muy interesado en el tema de Dios. A pesar que lo intenta negar, pasa muy enfocado en el tema de Dios, como si quisiera, no sé, será por soberbia, será por autosuficiencia, será por afán de mostrar que supuestamente es superior intelectualmente, esa soberbia, o será porque realmente hay algo guardado en él que no le permite dejar de hablar del tema, alguna semillita que podríamos llamarle esa espinita de Dios que todavía habita en él y que quizá les molesta, le estorba y que no le deja en paz su conciencia. Porque si yo me considero un unicornio, es decir, alguien que no cree en los unicornios, ¿para qué me voy a dedicar a hablar de los unicornios? Pero el ateo que dice que no creer en Dios se la pasa en foros católicos, foros cristianos, ¿verdad? Debatiendo sobre temas de Dios. Entonces, realmente pareciera que, aunque diga que es ateo, pues pasa mucho más interesado que algunos creyentes incluso en el tema de Dios. Por lo cual, el verdadero ateísmo sería alguien que no cree en Dios, que vive como si Dios no existiera y tampoco le interesa hablar de religiones. Es decir, que el hombre, esa persona, pasa viviendo su vida como dicta la libertad, ¿verdad? Vive en su economía, vive en su empresa, en su industria, se dedica a su trabajo, su ocio, y no se esfuerza por nada, ni de hablar de Dios, ni seguir hablando de Dios, ¿verdad? Ese es un verdadero ateo, pero son muy pocos. La mayoría que se declaran ateos pasan metidos en conversaciones. La idea de que Jesucristo no existió, esa caricatura que la hacen los ateos, mostrando a Jesucristo como un fantasma de un ser mitológico que supuestamente no existió. ¿Qué tengo que decir al respecto? Bueno, hay un famoso historiador de apellido Piñero en España, si mal no recuerdo se llama Antonio Piñero, no recuerdo muy bien, eh, y este historiador, ¿verdad? Ya les digo, Antonio Piñero se llama él, es el nombre correcto del doctor Antonio Piñero. Él es un reconocido historiador que ha participado en muchísimos debates sobre el tema de Dios y sobre todo el tema de Jesucristo. Y él es uno de los historiadores que, siendo ateo, él afirma que no puede negar la existencia histórica de Jesús. Es decir, él sabe muy bien que desde la ciencia de la historia, Jesucristo es un personaje histórico. Y quien niegue la persona histórica de Jesús es porque realmente no ha leído, no ha investigado, no ha trascendido más allá de los blogs de internet de ateos. Por lo cual él, siendo ateo, dice: yo soy ateo, no creo en Jesucristo como Dios, pero sí creo que Jesucristo histórico existió, un personaje que puede ser perfectamente demostrado y encontrado en la literatura de los primeros siglos, cercanos a la época de Jesucristo, de testigos incluso oculares que lo conocieron a él, que incluso al estudiar de manera forense los evangelios y las cartas y todos los escritos cristianos del primer siglo de la era cristiana, se nota una exactitud, es decir, se nota como si fuese, pues, ¿cómo les diría? Como una serie de testimonios de personas que dicen hablar de un personaje que existió y que en cuyo testimonio no hay contradicción. Es decir, que si fuera desde la ciencia forense, ¿verdad? Los testimonios que se han encontrado acerca de Jesucristo, o acerca de Jesús, como diría él, porque no acepta el tema de Cristo, pero sí al menos el tema de que existe un Jesús de Nazaret, pues dice, pasándolo por un tema de ciencia forense, cualquier historiador obviamente sabe que no puede negar la existencia de él. Pero ya el tema de si es o no es Dios es otro tema que ya toca que ver con la religión. Pero al menos, como dice, desde el punto de vista histórico no se puede negar. Por tanto, desde el punto de vista de los historiadores, el negar a Jesucristo histórico, pues realmente es una necedad, porque históricamente hay pruebas y los historiadores han hablado al respecto. El ateísmo, por tanto, sería esta actitud un poquito infantil, ¿verdad? De decir, no quiero oír, ni ver, ni razonar nada sobre Dios, ¿verdad? Lero, lero, candelero. Esa actitud de negarse a atender al tema de Dios. Ese es el verdadero ateísmo, ¿verdad? Por lo cual no habla. Si le empiezan a hablar de Dios, no, discúlpeme, no quiero hablar del tema. Ese es el verdadero ateo. Pero no, como hemos visto en las redes sociales, no ocurre así. Han habido muchos ateos famosos, han habido varios ateos que han atacado a la religión y que se han vuelto obviamente el paradigma de los ateos de hoy en día. Hombres como Molière, como Jean Meslier, como François-Marie Voltaire, como Paul Henri Thiry,
como Ludwig Feuerbach, que es uno de los más grandes ateos y uno de los más influyentes también desde el existencialismo ateo, Mijail Bakunin, Karl Marx, el famoso Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Que terminó hasta loco en un manicomio según entendemos, Sigmund Freud, ¿verdad? Que es uno de los principales maestros de la sospecha, que ven el fenómeno de la religión y de Dios como si fuera un tema de histeria o de un tema de neurosis, ¿verdad? Que se desarrollan en los individuos, Bertrand Russell y Michael Onfray, para mencionar algunos de los filósofos que han aportado al pensamiento ateo. Sin embargo, ¿verdad? También hay creyentes que son filósofos que han aportado al tema del teísmo. Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Soren Kierkegaard, ¿verdad? Wilhelm Leibniz con el tema de la teodicea, ¿verdad? Que como matemático intentó también dejar una obra desde el punto de vista racional para hablar de la existencia de Dios. No digamos Tomás de Aquino en el año 1254 a 1276. Y entre otros, ¿verdad? Que podemos seguir mencionando más adelante. Y actualmente el máximo exponente defensor del concepto de Dios, de la existencia de Dios, mejor dicho, es el doctor William Lane Craig, del cual hablaremos más adelante. La siguiente postura es el agnosticismo radical. El agnosticismo considera que el concepto de Dios no puede ser entendido por el ser humano y por tanto dejemos de hablar del tema. Es lo que dice el agnóstico radical. Dios no es si existe Dios, el ser humano no podría conocerlo, porque sería como que el ser humano fuera un ratón que nació dentro de una caja y jamás saldrá de la caja, por lo cual no puede saber qué es lo que hay alrededor de la caja mientras no salga. Y mientras no tenga esas pruebas fuera de la caja, el ratón no puede decir nada acerca de los seres que existan fuera. Por la misma condición del hombre, el ser humano está en un estrato llamado universo, que es una dimensión distinta a la dimensión en la cual se encontraría este ser en caso de existir llamado Dios, ¿verdad? Y que por tanto no podemos hablar de un ser cuya dimensión es superior o diferente a la nuestra, ¿verdad? Eso es lo que afirman los agnósticos radicales. Por tanto, no entran en el tema de la discusión de Dios. No hablemos de Dios porque ni yo puedo demostrar que no existe, ni tú puedes demostrar que existe. Esa es la creencia de ellos. El agnóstico moderado, por otro lado, considera que probablemente Dios no existe, pero en todo caso dejémonos de preocuparnos por el tema. Si Él no nos ha dicho, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debería de preocuparnos? Esa es la actitud del agnosticismo moderado. Hay un agnosticismo débil, que está dispuesto a ver las pruebas, que dice, bueno, es mucho más las cosas que nos une que la que nos separa entre los creyentes y los ateos, por lo tanto, a veces nos enteramos todos, ¿verdad? A veces si nos ponemos de acuerdo. Entonces es el que está más dispuesto a entrar en el tema de la búsqueda, es el que pregunta, ¿verdad? ¿Por qué cree usted en Dios? Y el que está más interesado en encontrar esas pruebas que le den a él la certeza para empezar a creer que aquellas que lo alejen, ¿verdad? El radical es el que hace la búsqueda de pruebas que lo alejen de Dios, pero al menos el débil intenta lo contrario, ¿verdad? Acercarse más bien. Y está el agnosticismo apático, aquel que repudia tanto el concepto de Dios que no le importa y por tanto lanza fuera a todo tema que tenga que ver con Dios. Ese es el apático. El escepticismo consiste en la duda, es el que duda de la existencia de Dios, ¿verdad? Se va a distinguir respecto a los demás porque los demás niegan rotundamente que no se puede conocer. El escéptico dice, dudo que realmente exista, no tengo pruebas, pues, para afirmarlo, y mientras no tenga pruebas yo dudo realmente de lo que digan acerca de Dios. El ignosteísta, una palabra un poco complicada de decir, ya que la palabra gnosis, gnosteísmo, tendría que ser leído como inosteísta, ¿verdad? Inosteísmo, porque la palabra es gnosis, y gnosis significa conocimiento, y la gnosis sería pues la falta de conocimiento. Es el que opina de lo siguiente: cuando las bases son inconsistentes, solo queda tres posibilidades al apreciar una teoría: o es ridícula, o es indemostrable, o es irracional. ¿Qué significa? Que es el tipo de ateo que normalmente le toca la mala suerte de enfrentarse con algún creyente que no tiene pruebas o al menos razonamientos más sólidos que le puedan a él convencer, por lo cual le toca la mala experiencia de no convencerse porque le parece que las pruebas que le han dado
son muy absurdas, son ridículas o no se pueden demostrar. Por tanto, es el que se cruza de brazos y no sigue indagando, porque dice, ya hablé con un creyente, no me convenció y por tanto hasta ahí nomás llego, ¿verdad? Pero lo único que le faltaría a un inosteísta es que realmente le toque un verdadero filósofo de la religión o un teólogo que realmente le haga entrar en los conceptos, porque normalmente le toca el cristiano que diríamos el cristiano de las partes más bajas, quizá los menos formados, ese típico ateo que se dedica a debatir con gente menos formada, pero que a la hora de debatir con alguien que realmente maneja el tema, pues normalmente no lo hace, ¿verdad? O rehuye. Eh, Así que la invitación para si alguien es ignosteísta, ¿verdad? Es que busque de un filósofo cristiano o busque de un teólogo cristiano que le dirija sobre el concepto de Dios para que vea que realmente hay argumentos más sólidos que los que él cree que existen. El apateísta. El apateísta es aquel que es, como dice la palabra, apático, es decir, que está constantemente buscando ridiculizar la fe. Es tan apático a la religión que la ridiculiza y la lleva a un nivel de burla, es decir, la vuelve comedia a la religión. Y por eso pongo de ejemplo a el famoso periodista Bill Maher, que comenzó como un estandopero en Estados Unidos y después se hizo un protagonista, ¿verdad? Presentador de un late night show donde lleva artistas, políticos y debates de economía, pero de vez en cuando abre con monólogos dirigidos a la religión. De hecho, hay un documental donde él intenta atacar a las religiones, algunas veces se puede decir con muy buen pulso, en otros argumentos, pues obviamente se va al nivel del absurdo y de las falacias, ¿verdad? Y por lo cual hay que tener mucho cuidado si desean verlo. Me refiero al documental llamado Religulous, donde él une la palabra religion, con ridiculous, ¿verdad? Con ridículo. Y presenta pues a estos tres monos insultando la religión, ¿verdad? Mostrando a los obispos, rabinos y musulmanes como si por ser cristiano o por ser creyente somos incivilizados. Él cree que de alguna manera el creyente es alguien que no ha crecido en civilización. Cree que somos unos tontos, faltos de ciencia, que no entendemos absolutamente de nada, ¿verdad? Por lo cual representa así a las religiones. Bien, ¿qué le puedo decir del documental? Vi el documental, y lo que puedo decir es que para alguien maduro en la fe, el documental no nos afecta en absolutamente nada. Es decir, sabemos que lo que él critica en el documental, muchos de los argumentos que él critica son verdaderos. Por ejemplo, cuando critica la opulencia de algunos cristianos, la riqueza desmedida de algunos cristianos, incluso protestantes católicos, ¿verdad? Cuando critica el fideísmo de algunas personas que renuncian incluso a la ciencia, que no valoran absolutamente nada de los avances científicos, todo por darle rienda suelta al tema de la fe y a pura fe, ¿verdad? Sin ningún tipo de razonamiento, llegan al grado obviamente del fanatismo y al grado del absurdo. La opulencia de algunas sectas mesiánicas, como la de Creciendo en Gracia, que critican ahí, de hombres que se creen obviamente Jesucristos encarnados, ¿verdad? O que se creen ser la reencarnación de Cristo. Um, Él critica también el tema de la hipocresía del judío, que intenta cumplir con el Shabbat, pero se ha inventado métodos para supuestamente burlar a Dios, donde él dice, bueno, en el Shabbat tú no puedes contestar el teléfono, pero se inventa un teléfono donde no conteste normalmente, sino donde en vez de contestar con los dedos, haciendo el movimiento, por ejemplo, de aquellos números que daban vuelta, lo único que hace es sacar un lápiz de un hoyito y meter el lápiz en otro hoyito para llamar a 9 números importantes. Es decir, poner la tecnología en última moda para burlar un poco, ¿verdad?, la ley de no hacer llamadas en sábado. Pero bueno, es parte de lo que él critica al mundo judío. Hay que decir que él es hijo de judíos, ¿verdad? Así que tiene todo el derecho de criticar en ese lado porque él es de padre judío, de madre católica. Al catolicismo lo que nos criticó fue el tema de las imágenes, obviamente, sobre todo porque el arte católico, el arte de las imágenes,
no es barato, es un arte un poco costoso, dependiendo del artista, obviamente, dependiendo del artista, la fábrica y quien lo haga. Pero, por ejemplo, él miró una imagen de una Virgen María muy bonita, hecha en un material como porcelana, y que preguntó el precio, ¿cuánto vale? ¿Verdad? Ah, vale $1,500. Híjole, ¿verdad? Obviamente se le fueron los ojos al ver el precio, 1,500 o 2,500, no sé cuánto vale realmente, pero que valía bastante. Entonces, él criticaba eso, el costo del arte católico, ¿verdad? O algunos otros detalles que también son interesantes ver. Pero obviamente para la gente madura en la fe, al ver este documental, obviamente los que tienen una fe todavía podría decir de niños, ¿verdad? Eso es muy ofensivo y lo entendería muy bien. Pero yo les apuesto que si un sacerdote mira esto, dice, pues si esto no ha dicho nada nuevo, porque ya hemos visto que hay de esto en todas las religiones, ¿verdad? Por lo cual el documental de él para lo único que ha servido es para recordarnos a los cristianos, a los creyentes de las diferentes religiones, ¿verdad? Que no podemos caer en esa hipocresía, en la hipocresía de decir algo en el evangelio y la prédica y hacer lo contrario en la práctica, ¿verdad? A los musulmanes lo que les critica es el tema de el trato de las mujeres, ¿verdad? Obviamente el tema del respeto a la mujer, el de tener varias mujeres, cosas por el estilo. Bueno, es un documental, como digo, de un apateísta. Si lo logran ver, tengan la prudencia, obviamente, de no escandalizarse, sino al contrario de sacar lo mejor, ¿verdad? Porque también es importante. Yo considero que es importante escuchar a los que no son creyentes, porque San Pablo, cuando le habla a Timoteo en la carta, y le da características que debe tener el episcopo, le dice claramente que el episcopo tiene que ser alguien que no provoque escándalo ni entre los que están dentro de la iglesia ni entre los que están afuera, es decir, que tenga buena fama, que tenga muy buena fama para que no dé escándalo y que ese escándalo obviamente no se convierta en un obstáculo para el evangelio, porque imagínense un obispo que se dedica a la predicación y que esté obviamente en entredicho su moral, pues obviamente no puede ser alguien digno de la iglesia. Entonces, aquí dice, voy a leer el texto de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Dice San Pablo, es necesario que también que tenga buena fama entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Entonces es importante escuchar también a los de afuera, a los que no son cristianos, escuchar qué es lo que nos critican, qué es lo que nos dicen, porque lo que nos dicen puede ser como la ventana de Johari, puede ser la máscara que no hemos visto nosotros y que ellos sí ven, ¿verdad? Y es importante entonces atender también al llamado de los hermanos no cristianos, o mejor dicho, a los ateos. Me cuesta llamarle hermanos porque obviamente no comparten la fe, pero son criaturas de Dios, son seres creados por Dios y por tanto merecen también el respeto por la dignidad que tienen, como seres creados por Dios, hijos de Dios. Pero ya que no han nacido en el Evangelio, no han sido bautizados, algunos de ellos, aunque hay que decir que Bill Maher fue bautizado católico, ¿verdad? Fue bautizado católico. De hecho, no fue criado tan bien como católico. Su mamá es una de esas católicas, pero que llega de vez en cuando, ¿verdad? A la iglesia. Entonces, es una fe bien interesante la de Bill Maher. Pero llama la atención, ¿verdad? Y es importante también escuchar a los de afuera, porque eso nos puede dar muchas luces sobre qué debemos cambiar.